¿Alguna vez has sentido cómo una relación importante en tu vida se desmorona y no sabes cómo recuperarla? ¿Cómo te sentirías si pudieras identificar los signos de una relación degradada antes de que se fragmente por completo? Bien, pues en el episodio del día de hoy hablaremos de la importancia de regenerar un suelo degradado. Y aprenderemos cómo es que la agricultura puede ayudarnos a restaurar la salud de nuestro suelo emocional y recuperar nuestras relaciones en 3 sencillos pasos. Porque así como la naturaleza pierde su biodiversidad cuando su medio ambiente se degrada, una relación degradada podría comenzar a degradarte a ti y ocasionar la pérdida de tu identidad, salud, felicidad y tu vida espiritual. Y por supuesto hablaremos de este tema al mismo tiempo que aprendemos español. Por cierto, si tienes problemas para entender este episodio, puedes encontrar las transcripciones, hojas de vocabulario y otros recursos en The Learning Lounge. Te dejaré el enlace en la descripción. Bien, pues, empecemos. This is a production of Spanish Connection Academy, the Spanish learning video podcast for curious minds and science lovers. Ok, como te comenté en el episodio número 4, existen 3 formas en las que tu suelo o ambiente pueden impulsar o destruir tu vida para siempre. Y esto lo aprendimos entendiendo la dinámica de la ecología del suelo. Y una de las maneras en las que tu ambiente puede cambiar es en base a la forma. Te expliqué cómo este tipo de cambios o alteraciones repercuten de forma directa en la formación de tu suelo emocional, ya sea que lo degrade o lo fragmente. Y así como la degradación del suelo puede llevar a la erosión y a la pérdida de vegetación, una relación que está degradada ocasiona un deterioro en la confianza y comunicación. Y si no prestamos atención, nuestra relación puede pasar de un estado de degradación a un estado de fragmentación. Y en ecología, cuando el suelo se fragmenta, este pierde su integridad y capacidad de soporte. Y en las relaciones humanas funciona exactamente igual. Cuando tenemos una relación fragmentada, comenzamos a perder cohesión, integridad y capacidad de soporte. Ya no somos capaces de soportar discusiones, problemas financieros, conversaciones difíciles, etc. Y justo por esto es sumamente importante identificar en qué fase te encuentras, porque muchas veces solemos terminar una relación porque creemos que está rota, es decir, fragmentada, cuando en realidad está desgastada, es decir, degradada, o viceversa. Y seguramente te estés preguntando, ¿cómo le puedo hacer para identificar si una relación está rota o simplemente desgastada? Una forma muy sencilla de identificar esta fase es en base a la interacción. Si todavía hay comunicación, tu relación está en una fase de degradación. Puede que haya reproches, mala comunicación, celos o falta de confianza, pero aún hay comunicación. Es mala, pero al final sigue habiendo una interacción. De la misma forma que un suelo degradado sigue teniendo una interacción con los elementos de ese lugar. Y una relación fragmentada es cuando esa interacción se rompe. Y cuando existe una fragmentación emocional, hay un distanciamiento entre las personas. Y es cuando comienzan los conflictos internos, porque ya no hay ningún tipo de comunicación. De la misma forma que un suelo fragmentado se separa y pierde cohesión entre sus elementos. Y como te comentaba en el episodio previo, eso fue lo que me pasó a mí. Yo pasé de vivir en una relación degradada a una relación fragmentada. Y esto me ocurrió con mis padres. Cuando era pequeña, mis papás discutían mucho y desafortunadamente eso ocasionó que mi suelo se degradara. Había muchos reproches, sentimientos de culpa, celos, agresiones, etc.
Y esos conflictos comenzaron con mis padres, es decir, la mala comunicación era entre mi madre y mi padre, no conmigo, pero como yo vivía en su casa me llevaron entre las patas. Ok, creo que nunca había dicho esta expresión. Cuando digo que me llevaron entre las patas, quiero decir que de alguna forma sus problemas también me arrastraron o que me incluyeron en sus problemas, porque cada que discutían me afectaba a mí de forma indirecta. Y por ende dejé de confiar en la gente, empecé a pensar que todas las relaciones eran tóxicas y comencé a ser una persona insegura, con miedos, agresiva, etc. Y eso sucedió porque en aquella época ellos fueron mi suelo. Mis padres son los que de alguna forma formaron mi ambiente. Y como no tuve una base sólida, mi crecimiento se vio sesgado, se detuvo. Y bueno, el punto es que mi suelo se degradó tanto que llegó un punto en el que se fragmentó. O sea, el vínculo que yo tenía con mi familia se rompió completamente. Llegó un punto en donde ya ni siquiera peleábamos y de repente dejamos de hablarnos. Bueno, no de repente, porque eso fue el resultado de la acumulación de nuestros problemas. Pero en aquel entonces así se sintió, como un golpe repentino a mi alma. Y la verdad es que por un tiempo el no hablar con mis padres me ayudó, porque ya no había gritos o discusiones. Pero después de un tiempo me afectó muchísimo, porque ya no sabía si lo que hacía estaba bien o estaba mal, si me querían o me odiaban, ya no sabía qué pensaban. Siempre he pensado que cuando no sabes qué decir, el silencio es mejor que hablar. Pero cuando estás en una relación tormentosa y quieres arreglar el problema, el silencio te mata. Porque es imposible solucionar un problema que no conoces. Y como no hay comunicación en la relación, no tienes la oportunidad de conocer dicho problema. Y es por eso que mucha gente se queda atrapada en un círculo vicioso en su relación, porque no saben cómo resolverla. Y cuando no eres capaz de solucionar los problemas, tu relación pasa de estar degradada a fragmentada. Pero la buena noticia es que es posible revertir el efecto. Por ejemplo, hoy en día la relación con mis padres pasó de estar fragmentada a degradada, porque siendo honesta aún sigo teniendo roces con ellos, pero mi relación ya no está rota, está desgastada pero no rota, que es algo muy diferente. Hey you, are you enjoying the episode? Would you like to continue learning how to boost the longevity of your mind and improve your Spanish at the same time? If so, you can join the Learning Lounge, where you can access and download the transcripts in English and Spanish, vocabulary sheets, and activities of each episode to improve your comprehension and language skills. Try our academy free for a day at Spanish Connection, academy.com/freepass. Now back to the episode. Y ahora viene la segunda pregunta. Si nuestra relación está desgastada o degradada, ¿cómo la recuperamos? En mi caso, lo que me ayudó a recuperar la relación con mis padres fue entender cómo funciona el suelo en la agricultura. Y sí, lo sé, sé que probablemente suene súper raro, pero de verdad no tienes idea de cómo entender la naturaleza puede transformar tu vida. Bien, antes de recuperar una relación degradada, hay dos cosas muy importantes que debes de hacer antes de iniciar con el proceso de recuperación. Sin estos dos pasos, jamás podrás recuperar tu relación, incluso si sabes cómo hacerlo. La primera cosa que debes hacer es aprender a identificar qué tipo de cambio tiene tu suelo, porque no puedes solucionar un problema que no conoces, ¿cierto? Por lo que tienes que confirmar que la relación que quieres recuperar esté degradada y no fragmentada. Es decir, debes retomar la comunicación con esa persona, porque, como te comenté anteriormente, la relación con mis padres estaba fragmentada, porque no había ningún tipo de comunicación. Así que lo que tuve que hacer fue abrir nuevamente un canal de comunicación con ellos. Y cuando hice esto, la relación pasó de estar fragmentada a degradada.
que fue cuando inició mi proceso de recuperación. La segunda cosa que debes de hacer es aceptar la responsabilidad que te corresponde en la relación. Porque recuerda una cosa, una relación se forma cuando hay una interacción entre dos o más personas. En este caso, la responsabilidad era tanto mía como de mis padres. Y cuando te haces responsable de tus acciones, recuperas tu poder. Y cuando tienes poder, tienes la capacidad de poder efectuar un cambio en tu vida. Y esto fue lo que hice. Me hice responsable del 50% de la responsabilidad que me correspondía en la relación. Y fue hasta ese momento que pude recuperar el control de mi vida. Porque antes de eso me la pasaba culpando a mis padres. Así que cuando acepté la responsabilidad del 50% que me correspondía en la relación, decidí hacer algo al respecto. Y empecé a leer acerca de cómo recuperar un suelo degradado en la agricultura. Y por supuesto me encontré con muchas formas de hacerlo, pero hay 3 estrategias que cambiaron mi perspectiva por completo. Porque hay una cosa que debes de tener en cuenta. Al igual que en la agricultura, debes de seleccionar la técnica adecuada para recuperar tu suelo emocional, porque los factores son diferentes en cada ambiente. Y la estrategia que me funcionó a mí puede que no te funcione a ti, o viceversa. Y bueno, ¿cuáles son las 3 estrategias de la agricultura que yo implementé para recuperar mi suelo emocional que estaba degradado? La primera forma de recuperar un suelo degradado en la agricultura es a través de la rotación de cultivos. La segunda forma es a través de fertilizantes orgánicos. Y la tercera forma es gracias a las micorrizas. Bien, empecemos con la primera estrategia, la rotación de cultivos. En la agricultura, la rotación de cultivos se refiere a la siembra de diferentes cultivos en un mismo terreno en diferentes temporadas. Hacer esto es importante porque las plantas responden de una forma diferente en relación al suelo donde se encuentran. Por ejemplo, puede que un cultivo diferente le proporcione menos erosión al suelo. Y en las relaciones humanas, la renovación de rutinas y la introducción de nuevas experiencias puede ser análogo a la rotación de cultivos. Cambiar la rutina diaria, planificar actividades nuevas y espontáneas y buscar intereses comunes pueden revitalizar la relación con tu familia o pareja, de la misma manera que la rotación de cultivos mejora la calidad del suelo y reduce la erosión. Pero si descubres que estar con esa persona sigue siendo difícil, lo que puedes hacer es darte un tiempo. Tomarte un tiempo en la relación puede ser como permitir que el suelo se recupere entre diferentes cultivos. Porque al igual que un suelo en la agricultura necesita descansar y renovarse para mantener su fertilidad, en una relación tomarse un tiempo o irse de viaje para darse espacio personal puede revitalizar la conexión entre dos personas. Y esto lo vimos súper claro en la pandemia. No sé si tuviste la oportunidad de verlo en redes sociales, pero en muchos lugares el medio ambiente se recuperó de manera impresionante debido a la ausencia del ser humano. Y lo asombroso es que no fueron años, fueron meses. Y lo mismo sucede con nuestro suelo emocional. Nuestras emociones también necesitan un descanso para estabilizarse y regenerarse. Esta pausa o distanciamiento puede ayudarte a reflexionar acerca de la situación y sobre todo a valorar lo que tienes, porque sonará cliché, pero uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y justamente distanciarme de mi familia fue lo que me ayudó a recuperar la relación con mis padres. Y me costó mucho hacerlo, ¿sabes? Y no por el hecho de dejar a mi familia un tiempo, sino por el hecho de huir de mis problemas. Mucha gente, incluyendo mi familia, me han dicho que cuando tienes un problema con una persona debes solucionarlo
en lugar de alejarte. Y sí, es verdad. Creo que uno debe hacerse responsable, tomar las riendas de su vida y buscar la forma de solucionar un problema. Pero, ¿qué pasa cuando la forma más inteligente de solucionar un problema es alejándote? Que fue justo lo que discutimos en el episodio número 2. La clave para lidiar con personas tóxicas fue entender la biología de la toxicidad, la cual se basa en el distanciamiento entre las dos partes. Y cuando comencé a entender y aplicar la dinámica y los procesos biológicos a mi propia vida, fue cuando comencé a actuar en base a lo que yo creía y quería. Así que retomando la estrategia de rotación de cultivos, lo que hice fue alejarme de mi familia, especialmente de mis padres. Necesitaba rotar o cambiar mi ambiente. Así que me di de baja temporal de la universidad y en 3 meses preparé todo para irme a Nueva York. Porque comprendí que lo que necesitaba en ese momento era tiempo. El tiempo es el ingrediente secreto para cualquier creación en la naturaleza. Y en nuestra vida también. Y creo que ese es uno de los más grandes problemas que como ser humano tenemos. No entendemos el poder del tiempo, o más bien, no queremos entenderlo. Y al final funcionó. Este distanciamiento con mis padres me ayudó a crear una relación más profunda. Nos ayudó a dejar de concentrarnos en los problemas y enfocarnos en los buenos momentos. Así que de la misma forma que lo hacen los agricultores en la rotación de cultivos, tú también puedes rotar y cambiar el suelo en el que te encuentras. Si te das cuenta que siempre discuten el fin de semana en casa, trata de rotar tus actividades y hacer algo diferente con esa persona. Vayan a un restaurante a comer, vayan de picnic, métanse a clases de salsa o de cocina para que ahora él cocine, porque no sé qué onda con los mexicanos que quieren que una sea el chef. En fin, haz lo que sea, pero cambia tu actividad, porque el espacio en el que te desenvuelves moldea tu conducta. O bien, puedes rotar tu ambiente tomándote un tiempo en la relación. En mi caso, yo tuve la oportunidad de mudarme a otro país, pero si tú no puedes, está bien. No tienes que viajar cientos de kilómetros para tomar un distanciamiento. Puedes hacerlo inscribiéndote a una clase de salsa, pintura, pole dance, hacer senderismo, etc. Hacer esto te ayudará a mantener tu mente ocupada y crear ese distanciamiento que probablemente necesites en tu relación. Bien, aquí terminamos con la primera estrategia y haremos una pausa para que puedas reflexionar acerca de lo que hablamos el día de hoy. Y también porque el episodio de hoy ya es bastante largo. Creo que ya has recibido suficiente información en español el día de hoy. Así que en el siguiente episodio, que es el número 6, compartiré contigo las últimas 2 estrategias que yo utilicé para recuperar mi suelo emocional, que son la utilización de fertilizantes orgánicos y el uso de las micorrizas. Te dejaré el enlace en la descripción. Y antes de seguirme, me encantaría hacerte una pregunta. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven sobre cómo mantener una comunicación abierta y saludable en tus relaciones? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Al elegir la recuperación y arriesgarnos a que sea real, establecemos los límites saludables que dicen: yo estoy a cargo de mi recuperación y de mi vida, y nadie más en esta tierra lo está.